Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate diario de Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a Ismael Torres del Val. Muy buenos días, Ismael. Buenos días, Juan Carlos. A Andrés González. Buenos días, Andrés. Buenos días. Y a José Luis Ruiz Bartolomé. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos la verdad es que muchísimas noticias que comentar, vamos a hablar de actualidad y creo que vamos a comenzar con una noticia que ha sugerido Andrés, que es la elevación de los requerimientos de colateral de deuda española en la Cámara de Compensación del ECH. Coméntanos un poquito lo que es esto y qué implicaciones tiene, por favor, Andrés. Bueno, las cámaras de compensación lo que hacen es permitir que las diferentes entidades, en lugar de tener que hacer todos los pagos uno a uno, puedan compensar, como su propio nombre indica, los activos que tienen, ¿no? Entonces, un banco español, digamos, tiene letras del Tesoro españoles y puede ir contra unas letras del Tesoro británicas, por poner un ejemplo. Y la Cámara de Compensación se encarga de liquidar a las partes, ¿no? Sin tener que ir a vencimientos ni hacer pagos en efectivo. Lo que ha ocurrido es que el ECH, que es la mayor Cámara de Compensación europea, aumenta el descuento que aplica la deuda de España, Italia y Bélgica. Es decir, aumenta la desconfianza hacia los títulos de estos países. El precio que le da este descuento es del 8%, en letras que tengan entre 7 y 10 años. Estábamos en un 6%, por poner una referencia. Esta medida, aparte, a pesar de todo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, sin duda va a condicionar el acceso a la financiación a plazos más largos, no solo para el Estado, sino para todas las empresas que estén sujetos al riesgo país de España a la hora de buscar financiación a largo plazo. Y probablemente sea un palo en la rueda en los planes que este gobierno tenía a la hora de reiniciar el ciclo. Es verdad que daba por sentado que había un periodo de travesía en el desierto de 1 o 2 años, pero creo que los planes pasaban por aumentar, aunque fuera ligeramente, el apalancamiento y crecer con más deuda. Esta medida dificulta esa salida. No sé cómo lo veis vosotros. A mí lo que me llama la atención que realmente el bono ni siquiera se ha movido, o sea, está ahí, ahora mismo lo estoy mirando, está en el 5,04 y realmente les ha dado igual a los mercados. Yo creo que ahora mismo están la demanda, como está prácticamente cautiva de la financiación del Banco Central Europeo, es que claro, esto les da casi lo mismo. Ahora que estoy contigo, es que esto lo que hace es aumentar muchísimo más la dependencia del Banco Central Europeo, pues para todo el conjunto de la economía española. Eso es la sensación que me da a mí, no desde luego. Y yo creo que en bolsa sí, el IBEX sí se ve penalizado. El IBEX, que es banca y telefónica sobre todo, sí se ha visto penalizado respecto al resto de bolsas del mundo, ¿no? Vemos Wall Street pasando los 13.000, los índices europeos manteniéndose y el IBEX a la baja. Uh-huh. Probablemente esto explique un poco ese descuento de expectativas, ¿no? España pasa a ser un poco más dependiente, ¿no?, de la voluntad de lo que digan en Europa y no de sus propios medios para financiarse. Es lo que entiendo yo que significa esto. Bueno, ya veremos cómo va evolucionando. Y tú antes me comentabas, fuera de antena, nos comentabas, Andrés, que tú piensas que esto es debido a esas tremendas emisiones que ha habido desde el día 1 de enero, ¿no? Que el otro día las sumé y me sumaban 40.500 millones de euros en poco más de 50 días. Es una hipótesis que no he contrastado, no he visto que se diga en ningún sitio, pero yo creo que el gobierno español, con acuerdo con sus socios europeos, recordemos las reuniones que hubo con Merkel en Francia, etcétera, ha conseguido un acceso a la financiación que estaba restringido y probablemente estamos explotando esa vía con una fuerza que está sorprendiendo fuera de España, ¿no? Nuestras necesidades
pues son mayores de lo que habíamos anunciado hasta ahora, y es verdad que estamos tratando de ponernos al día con las administraciones locales, con el sector farmacéutico, concesionarios de infraestructuras y servicios, y ayudando a las refinanciaciones de la banca. Probablemente es más de lo que nadie esperaba, y bueno, cuando buscamos las cifras entre el gasto corriente, es decir, el déficit público, el stock de deuda y lo que hemos acumulado, hay algo que llama la atención: se está captando mucho más dinero del que se podía esperar en un principio. Hombre, sí. Si me permites, yo estoy de acuerdo totalmente, Andrés, pero también pienso una cosa. Yo piensa que veníamos de una racha de subastas previas anteriores a fin de año, en las que siempre se había estado pagando cada vez un diferencial más alto, y tras la la puesta en marcha de la facilidad financiera del Banco Central, pues ha habido una bajada tremenda, ¿no?, en los diferenciales, que yo creo que, de hecho, ha habido 2 o 3 subastas en las que el gobierno al final ha acabado captando más de lo que tenía previsto inicialmente. Yo creo que lo que están haciendo es, por lo que pueda pasar en el futuro, en los próximos meses, vamos a captar ahora todo lo posible, no sea que luego se nos encarezca o que pase algo, o que Grecia no sé qué, un poco más por precaución que por pretender endeudarnos más de lo que ya estamos, ¿no? Pues voy a ser un poquito malo, José Luis, pero no se supone que va a mejorar todo enseguida. Bueno, eso quién lo ha dicho. Eso no se lo creen ni ellos mismos, ¿no? Ellos lo saben que no va a ser así. De hecho, el riesgo de default de Grecia, que está sobrevolando constantemente, podría poner las cosas muy difíciles en un momento determinado. Entonces, bueno, pues es mejor tener ya cogido X dinero que necesitas, pues ya lo tengo, y pues acaso viene luego un par de meses en los que no hay nada. No se sabe, ¿no? Yo desde luego estoy de acuerdo contigo, que es muy probable que también vayan por ahí los tiros, que están. Además, no solo tenemos el problema de Grecia, que bueno, que yo no sé, ahora desde luego el riesgo de una quiebra pues ha bajado después del último acuerdo, pero también tenemos el problema del Golfo, el problema de Irán, que es que como haya ahí finalmente una guerra en el Golfo, pues va a haber muchísimos problemas a nivel financiero también, pues porque el sistema financiero está en una situación sumamente frágil. Entonces eso también yo creo que está contando ahí. Yo no estoy muy seguro de que el riesgo de la quiebra de Grecia haya disminuido. Creo que es solo aparente, ¿no? Grecia está quebrada. La única duda que tenemos es cuándo va a hacer suspensión de pagos a pesar de las quitas, ¿no? Cuando uno lee el libro de Michael Lewis de Boomerang y ve cómo es la realidad griega con los médicos, que ninguno declara más allá de 12.000 euros para pagar impuestos, los empleados del ferrocarril cobran más de 65.000 euros, esa es la media, pues no tiene pinta de que ese país pueda reconducirse, ¿no? Yo ayer estuve hablando con un griego que quedé con él para intentar traerle al programa, no a este, sino a la crónica internacional que hacemos los domingos. Estuve con él como Antonio Giovetti se llama, es un ítalo griego que está aquí en Madrid, y la verdad es que era estremecedor lo que me contaba, O sea, ya tendrá la ocasión de contarlo en antena, porque creo que sí que va a entrar finalmente, pero bueno, es estremecedor el nivel. Porque aquí nos quejamos en España mucho de la corrupción que hay en las altas esferas, que bueno, que sabemos que es algo bastante generalizado, pero es que allí en Grecia el problema no es que haya corrupción en las altas esferas, es que también está a pie de calle. O sea, es que es el médico que acepta un soborno para que te saltes la cola del hospital, el funcionario que acepta un soborno para poder para tramitar tu expediente más rápido. O sea, es que es algo completamente habitual. Entonces ya cuando llega cuando llega la corrupción a esos niveles, es que ya eso es muy difícil de corregir, No, es imposible casi. Porque aquí en España nosotros pues contamos con que si conseguimos limpiar la corrupción de esas élites que hay en el poder, pues que se podría enderezar el camino, porque realmente a pie de calle, pues yo pues no conozco, por ejemplo, a nadie que haya tenido que sobornar a un policía o que haya tenido que sobornar a un médico, y sin embargo allí en Grecia parece que sí que es habitual eso. Yo, yendo a España, diría que incluso la corrupción está más bien en entidades más pequeñas que en la dirección de los grandes partidos, ¿no? Uno no se imagina
a Rajoy o a Rubalcaba participando en operaciones en las que vayan a ganar dinero, ¿no? Esto ocurre más bien con los concejales, con los ayuntamientos. No, hay por ahí algún ministro que vamos, no, algún ex ministro. Yo soy terriblemente crítico con ellos, pero me parece que tienen un nivel de dignidad, de limpieza que es equiparable al europeo, incluso mejor que desde luego que el de Grecia o el de Italia, ¿no? Bueno, es que yo creo que también, Andrés, estás personalizando la corrupción solamente en temas que tengan que ver con el dinero. A veces las ambiciones de las personas no pasan por el dinero, sino por el poder, ¿no? Y ahí también se generan corrupciones que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la separación de poderes y con cosas de estas, ¿no? Que hemos visto, ¿no? En los últimos años. Sí, pero yo creo que la corrupción aquí también está muy generalizada. No a esos niveles de lo de Grecia, pero también si uno hace examen de conciencia y piensa lo que un ciudadano normal y corriente hace en el día a día, también sí genera situaciones de pequeñas corruptelas. Quiero decir, pongamos el ejemplo de cuando ahora, es un caso que tampoco, no estoy defendiéndola, ni mucho menos, pero salía Esperanza Aguirre diciendo que iba a controlar más el tema de las bajas de los funcionarios de la Comunidad de Madrid y no sé qué, y entonces se había reducido las bajas por enfermedad en un 30% de un día para otro, ¿no? Porque iba a meter caña con el tema. Es decir, que también la gente se pone mala sin estarlo, y eso es robar también. O sea, a lo mejor también alguno ha ido a trabajar enfermo contagiando a los demás porque lo necesita para pagar la hipoteca, ¿eh? O sea, que esas cifras tienen una parte positiva y una negativa. También es cierto, estoy de acuerdo. Es decir, a veces hay gente que trabaja más de lo que debería y que se lo toma en serio, se lleva a su casa a trabajo y trabaja los sábados. Es decir, menos mal, ¿no? Porque eso genera más equilibrios. Pero que cada uno en su medida hace cosas mal, ¿no? O sea, todo el mundo hacemos pequeñas cosas que a lo mejor no deberíamos hacer, pero si nos pusieran delante la posibilidad de gestionar la licencia de un solar, a lo mejor si tienes la ocasión, a lo mejor también lo harías, ¿no? Es decir, que cada uno hace las corruptelas en el nivel en el que está, ¿no? Y eso también es un poco de tema de educación, ¿no? Cuando se habla de educación para la ciudadanía y de lo nuevo que se va a hacer sobre este asunto, yo creo que hay que educar mucho más en ese tipo de cosas, ¿no? En ser responsable, en asumir los errores, en ver las consecuencias de los actos que hace cada uno, en lo que generan en sus externalidades, y no tanta palabrería de constitución y de derechos de no sé qué y tal, ¿no? O sea, ir a cosas concretas, ¿no? Ahí quizá deberíamos ser un poco luteranos, ¿no? Cuando alguien nos diga que ha pagado una factura y lo ha hecho sin IVA, o que está cobrando el paro y haciendo chapucillas por otro sitio, en vez de poner una sonrisa de comprensión, quizá deberíamos decirle, pues no me parece muy bien lo que estás haciendo. Es verdad que el nivel de corrupción, cuando vemos que en Valencia se quedan con el dinero de la cooperación, o en Andalucía se meten por la nariz el dinero de los seres, pues es verdad que tiene una extensión más que preocupante, ¿no? Pero yo sigo salvando a lo que es la administración central. Me parece que al margen de cómo se reparte el poder, está actuando de una manera que no es tan criticable como otras partes del Estado, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. En principio sí. Ismael, Sí, que estoy aquí un poco callado, pero sí que estoy escuchando con suma atención lo que dicen José Luis y Andrés. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabáis de comentar, y efectivamente yo creo que es una cuestión de civismo más que o sea, esa corrupción se puede meter toda, o sea, se podría subsanar si la conducta cívica de la ciudadanía pues estuviera en unas cotas un poco más altas, ¿no? Y efectivamente cada uno debe de analizar en su conciencia pues qué comportamientos pues hombre no son de la corrupción al uso porque no se tiene acceso a manejar esas cantidades que se manejan, pero del acceso que se tiene a lo que se podría tener, pues a lo mejor hay mucha gente susceptible de hacer este tipo de prácticas.
en fin, pues hacen que estemos donde estamos, ¿no? Efectivamente, Grecia tiene unas cotas que son alucinantes y ahí están, ¿no? Ahora, cuando vienen los tiempos malos, pues todo esto afloran todas nuestras inmundicias y al final, pues, bueno, cada uno le pone en su sitio. La crisis es fabulosa porque pone todas las cosas en su sitio. El tema de la corrupción lo saca, todo se aflora, ¿no? Porque no hay manera ya de esconderlo. Antes lo escondía la abundancia, bueno, pues en el caso de España, pues el vivir por encima de nuestras posibilidades escondía montones de inmundicias, como está diciendo. Volviendo al tema de la deuda griega y demás, el tema de Grecia, bueno, yo lo considero que es ya una economía quebrada, de modo organizado, como dicen, ¿no? Que no sea, las quitas han sido impresionantes, la banca europea las va a sufrir, pero las sufre con un colchón del BCE que está favoreciendo pues que no tenga una trascendencia que podría haber sido colosal, ¿no? De todas formas, aunque está este problema de Grecia medio resuelto, vemos ahí como instituciones como algunos sectores, aparte del de la banca, o algunos países, como estábamos comentando antes, la situación de España o de Italia, pues se están marcando diferencias en el mercado. El mercado está viendo lo que se está haciendo, ¿no? Si las emisiones de España están siendo grandilocuentes, pues el Banco Central Europeo ha dado medidas para que eso no tenga efecto, pero todo el mundo sabe lo que está pasando y de hecho pues hoy el mercado otra vez volvemos con lo mismo. Está la bolsa subiendo y la bolsa española cayendo. Ayer de todas formas hubo un comportamiento de algunos valores del IBEX y no del IBEX que fueron aparatosos. Por ejemplo, la caída de Gamesa de un 15%, que llegó en algunos momentos hasta un 17%, bueno, no sé si al final cerró en un 12%, pero eso junto con caídas de Sacyr Vallehermoso y de otras empresas con un montón de deuda que están, por ejemplo, Iberdrola no para de caer, y la caída también se continúa con su caída, de un goteo a la baja impresionante y está muy relacionado con unos niveles de endeudamiento, porque España está endeudada, pero hay que analizar también esas otras empresas que tienen un escenario en este año bastante complicado y que, bueno, pues en el futuro lo tienen bastante jorobado porque el sistema financiero ha encontrado este sistema que ha relajado un poco su problema, pero hoy esas otras empresas que no tienen esa posibilidad de financiarse a través del BCE y que tienen una deuda pues tan abultada que en estos escenarios de crisis pues bueno, pues si no llega a ser porque se las deja vivir de manera zombie, pues habrían muerto, ¿no? Sí, no sé si habéis tenido ocasión, supongo que no, porque lo han colgado hace muy poquito, precisamente un artículo que colgaba a ese respecto en el Confidencial hoy, que bueno, lo que refleja es esa evolución del endeudamiento de los diferentes sectores a lo largo de los años 2000 y efectivamente lo que se ve es que solo ahora, en el año 2011, han comenzado a desapalancarse las empresas, y además muy poquito, están en unos niveles tremendos de deuda. Comenzamos el año 2011 en el 141% del PIB de endeudamiento, solo para las empresas, fijaos, y consiguieron desapalancarse solo hasta el 136% del PIB, con datos del 30 de septiembre, que son los que tenemos. Luego también eso está sucediendo en la banca y en las familias, están desapalancándose también, por ejemplo la banca del 108 al 104% del PIB y las familias del 86 al 82%, pero sin embargo el sector público, como es lógico porque hay déficit público, pues está aumentando el endeudamiento. Realmente con estos niveles de deuda yo estoy de acuerdo que es muy difícil salir de aquí. Yo estoy un poco con la teoría austríaca que dice que mientras este nivel de deuda no baje, pues es muy difícil que haya ninguna posibilidad de que la economía empiece a funcionar con una cierta normalidad. No sé, yo, Andrés, ¿qué piensa de esto? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que la apuesta de este gobierno es muy fuerte
para tratar de salir con un sistema productivo muy parecido al que teníamos, ¿no? Al que quizás se repartan las entidades financieras sean menos, pero no muy distintas de las que teníamos, ni hagan cosas muy distintas, ¿no? Y con un peso de la construcción pues que sea menor, pero no mucho menor. Y yo creo que en algún momento habrá tensión en Europa, más pronto que tarde, ¿no? Porque noto menos docilidad en este gobierno que en el anterior y preveo que haya algún conflicto en algún momento, ¿no? Entonces, ahora el 30 de marzo habrá que presentar unos presupuestos y tiene todo el aspecto de que vamos a resistirnos a hacer el ajuste que nos toca para este año, ¿no? Yo no sé si juegan aunque haya un cambio de gobernantes en Francia y la señora Merkel también tenga la amenaza de perder su silla y el ajuste se suavice. Pero no veo mucha voluntad realmente de tener un plan B y recortar en el gasto político, en las duplicidades. Si hacemos cosas que yo creo que son muy cosméticas, ¿no? Es decir, sí, subir el IRPF pues parece muy duro, la reforma laboral parece dura, pero sabemos que no van a cambiar los fundamentales de nuestra economía por eso, ¿no? Porque ¿qué más da recaudar 7 u 8 mil millones más si solo el rescate a Grecia son 16.000 y lo vas a perder? Si avalas a toda tu banca y pides de 100.000 en 100.000 millones para cubrir los vencimientos, es que lo que estamos ingresando es muy poquito y lo que estamos poniendo en riesgo es muy grande. Entonces yo preveo tensiones antes de que acabe el año. Sí, es que además, Andrés, date cuenta de lo que supone ese ajuste que pretende, que son como mínimo 40.000 millones de euros. Si hacemos caso de los datos del previstos de déficit, que bueno, todavía no tenemos las cifras definitivas, pero si vamos a ese 8,2, 8,3% que dicen y quieren rebajar al 4,4, pues más o menos algo más de 40.000 millones serían. Pues tú sabrás que haces estos cálculos con mucha soltura en lo que significa en el PIB y en el empleo, pero imagino que es un ajuste pues muy drástico, ¿no? Es brutal. Tremendo. O sea, yo creo que supondría un auténtico cataclismo, porque al fin y al cabo eso deprimiría muchísimo la demanda interna, porque hay personas, yo escucho comentarios por ahí de vez en cuando que dicen, no, claro, es que si el Estado libera esos 40 y tantos mil millones, pues irán al sector privado y el sector privado los usará mucho mejor y entonces en lugar de deprimirse la economía será una austeridad expansiva. Y bueno, ¿expansiva de qué? Pues si el Estado no capta eso, que lo está captando del ahorro exterior, pues nadie más lo va a captar, o sea, ese dinero no va a entrar en España directamente, o sea, es que no va a ir a ningún lado. Que yo creo que ahí es donde está el fallo. O sea, ¿tú piensas que el sector privado no tiene la solvencia suficiente para hacerse acreedor de esos préstamos? Sin embargo, el Estado sí es capaz de generarlos. Eso es, o sea, yo creo que lo que ocurriría es que directamente ese dinero dejaría de entrar en la economía nacional. Hombre, yo te digo una cosa, yo creo que están aterrorizados porque les exijan el 4,4 finalmente. Porque sí. Además es que yo creo que han asumido que es imposible, porque pensad que hasta el 30 de marzo no van a presentar los presupuestos. Y entran en vigor creo que un mes después, ¿no? Según los calendarios. Entonces, ¿qué pretenden? En 8 meses aplicar un recorte que no ha habido históricamente, yo creo, otro, ¿no? Tan bestial. Están aterrorizados. Es que saben que no pueden hacerlo. Es que date cuenta, José Luis, que en el año 2010, con todo lo que dijeron que habían recortado y que habían acordado de las declaraciones aquellas grandilocuentes de Zapatero cuando la crisis de la deuda de mayo de 2010 diciendo que se iba a recortar tal y cual y que él era muy austero y todas esas cosas, pues al final el conjunto de las administraciones públicas gastaron 5.000 millones menos en el año 2010 respecto a 2009, o sea, fíjate, y estamos hablando ahora de 40.000. Que vamos, que como tú dices, que no se ha hecho nunca. El plan inicial que presentó en el primer Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santamaría eran unos 14 o 15.000 millones lo que se preveía entre recortes y aumento de impuestos, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, algo así creo que era, sí, no recuerdo yo bien la cifra. Con lo cual quedarían otros casi 30.000 millones por a mí me parece que es que no les da tiempo, es que que las administraciones no son muy locomotoras y son muy
petroleros, ¿no? Barcos, o sea, que cambiarles de rumbo y frenarlas y frenar su expansión y sus inercias es muy, muy, muy difícil. Tienen muchísimos gastos que están comprometidos y no sé, es que como no cogieran, yo que sé, tendrían que hacer cosas ya auténticas locuras, como hacer ahí EREs masivos de personal laboral en el sector público y despedir, yo que sé, 500.000 de empleados públicos. No hablo de funcionarios, claro, pues los funcionarios no están afectados por la reforma laboral, pero recordemos que los EREs de personal laboral en el sector público ahora sí están que son fáciles, que están bien. La ley yo también la interpreto como que ha sido una ley, como tú decías en la entrevista que publicabas en Colectivo Burbuja, es una ley hecha para las grandes empresas, pero también para la propia administración. Es decir, se ha facilitado mucho este tipo de planteamientos que estás diciendo. Ahora bien, a pesar de que lo puedan hacer, yo dudo de que alguien como Rajoy ponga en riesgo la paz social, la relativa paz social que hay en el país todavía, ¿no? Por una medida de este tipo que generaría, bueno, pues yo creo que unas manifestaciones bestiales, enormes, en fin, yo creo que estaríamos a palos en la calle. Bueno, yo no se les ha visto muy valientes ya, a la primera escaramuza que han tenido ya directamente han reculado. Por eso. Y eso con la casa de Camps y Barberá cercadas, ¿no? Por gente, o sea, no se ha dispersado yo creo que en una situación que era más peligrosa que cortar una calle por unos chicos de un instituto, ¿no? Aunque esos chicos estuvieran acompañados de gente que no eran tan chicos, ¿no? No, lo que se les ha visto es que no sé yo, Ismael, lo que piensa esto, pero a mí también me lo ha parecido, que el primer problema que han tenido, que los medios se les han echado encima, que en Internet, yo no sé, vamos, que Rajoy no dudo mucho que entre en Internet, pero vamos, sus asesores supongo que sí, y en Internet, pero bueno, estaban en la oposición, querían dar pedían una imagen de autoridad y desde luego ahora ha brillado por su ausencia, ¿no? O sea, no, sí, efectivamente, no. Bueno, es que una cosa es estar en la oposición y otra en la realidad del día a día, y eso ya lo sabemos de uno y otro equipo, iba a decir. No, pero que vamos, que esto es como cuando éramos niños y en el colegio cogía uno y te plantaba cara, como te arrugaras ya te tenía. No te puedes aplantar porque es una debilidad, eso es efectivo. Claro, pues esto es lo mismo, o sea, ya han cedido en la primera escaramuza que han tenido, pues ya a partir de ahora pues hay carta blanca, se supone. No sé si Rajoy se habrá enterado, no sé si ha salido en el Marca, entonces no sé si habrá tenido acceso a leerlo, porque parece ser que es el único periódico que lee, ¿no? Según él mismo dijo en el debate que él no leía periódico, ¿no? Sobre la imposibilidad de llevar a cabo ese ajuste, yo estoy de acuerdo que es imposible llevarlo a cabo con paz social. Si se hace ese ajuste, las calles van a estallar, pero no estamos teniendo en cuenta que quizá sea imposible no hacerlo. Es decir, si no te dan la financiación y no puedes monetizar deuda porque no tienes moneda propia, tendrás que hacer lo que te dejen hacer tus financiadores, ¿no? y ni un poco más. Con lo cual yo por ahí es por donde veo que vaya a venir la tensión, que no nos den el dinero que pidamos para el presupuesto que tengamos en marcha, ¿no? El presupuesto A y el presupuesto B, porque yo creo que se van a tener partidas adicionales y vamos a estar negociando cada 3-6 meses las partidas, ¿no? A mí me gustaría saber, que ahora que según estamos hablando de la situación española y demás, pero estaba pensando en Portugal, que había vivido una etapa un poco complicada estos tiempos pasados, pero está siempre ahí como escondida a los problemas, pero debe tener un problema gordísimo de financiación, y además creo que este problema lo reflejan un poco las compañías españolas, las cotizadas españolas, que tienen altísimos intereses en el país vecino. Pero no sé si vosotros tenéis algún dato. Es que además parece que es el gran ignorado, o sea, no se sabe ni lo que pasa con, o sea, podemos ver en todo caso en los descuentos de su deuda y demás, pero no me gustaría saber si vosotros tenéis alguna información al respecto. Yo sí, yo tengo datos macro, sí que tengo algunos, o sea, de datos a pie de calle no tengo apenas información, pero datos macro sí, la situación se está deteriorando muy muy rápido,
O sea, para este año la previsión es que el PIB caiga casi tanto como en Grecia, en torno al 5%, más o menos. O sea, la situación en Portugal... entonces, si ellos están previendo que el PIB va a caer en torno al 5%, lógicamente es por lo que tú dices, que no hay acceso a la financiación. Entonces, ahí tenemos a Portugal amenazando que en cuanto empiece la economía en esa espiral, lógicamente va a ir a una situación a la griega, pero en nada, vamos, en cuestión de meses. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Están también con paquetes de medidas muy duros cada X tiempo, ¿no? La reforma laboral o quedarse con una paga extra. Vamos viendo cómo van entregando plumas en cada paquete de deuda que consiguen y no consiguen enderezar la situación, ¿no? El colapso previsible de Grecia seguramente les afecte, ¿no? Yo creo que no hemos puesto el cortafuegos que decimos tener, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la banca española, Ismael? Porque tú sabes el problemón que tienen los grandes bancos españoles allí en Portugal, ¿no? Pues, los datos que comentas sobre caída del PIB, pues desde luego creo que no son del gusto de bancos como el Santander, ¿no? Y bueno, pero no solo la banca, montones tienen allí, incluso las eléctricas, intereses cruzados, la papelera, Portucel, en fin, no sé, la lista es interminable. Sonae, por ejemplo, es un grupo de inversión fuerte, o al menos lo era, porque ahora sus cotizaciones rayan en los niveles más absurdos que se puedan imaginar. Tiene una participación en montones de empresas españolas, pequeñas empresas no cotizadas. En fin, que al final hay una reciprocidad ahí de intereses que el uno al otro, pues desde luego no ayuda a nuestras economías. Estaba viendo además, pues eso, que Telefónica ahora mismo estaba leyendo que está interesadísima en reducir sus costes, que los tiene disparados, ¿no? Le están afectando un poco a su cuenta de resultados. Y también he visto el profit warning de Iberdrola, que justifica un poco el profit warning, que está relacionado con una caída del consumo en España, que es preocupante, claro, pensar en estos términos. Significa que nuestra actividad, pues al final el consumo de los hogares representa poco comparado con lo que demandan las empresas, y desde luego las empresas, pues bueno, está clarísimo qué es lo que está pasando y qué refleja ese dato. Entonces, no sé, en fin, veo que esta historia efectivamente está complicada y que nosotros nos toca vivir un año todavía de travesía en el desierto, que no están viviendo en otras zonas, pero que bueno, que no se sabe al final cuál es la trascendencia de lo que pasa aquí, que puede tener trascendencia en el centro de Europa, o no sé, todavía sigo un poco confuso con los datos asiáticos. Al final, en este mundo globalizado, la interferencia mutua es evidente, y que si esta interferencia fuese en un efecto temporal muy localizado, pero claro, cuando se dilata en el tiempo, pues no sabemos cuál, o sea, el entorno de momento no agrava la situación española, es lo que quiero decir. Si el entorno empeorase, digo, el entorno internacional, pues desde luego nosotros, Portugal y otros, pues tendríamos unas dificultades insalvables. Sí, yo antes de que yo lo veo muy importante eso acabar de decir, pero antes quería dar un dato que es curioso, que hemos estado viendo por los datos del Banco de Pagos Internacional, que salen cada trimestre, que la banca alemana se estaba quitando deuda griega durante los últimos trimestres, pero curiosamente la banca española, en lugar de quitarse deuda portuguesa, porque nosotros intereses en Grecia no tenemos apenas nada, pero en lugar de quitársela estamos profundizando en el problema, o sea, que ha aumentado. Mira, en el último informe que salió en diciembre, que son datos de 2 trimestres anteriores, porque esto es muy muy complicado de compilar y tardan 6 meses en hacerlo, pues es que aumentaba a 88.000 millones de dólares los intereses de la banca española en Portugal, que estábamos sobre 80.000 o así la última vez que lo miré, que creo que fue hace unos 6 meses.
Entonces, que esto es... no sé. Es una estrategia de jugador, ¿no? Vas perdiendo y doblas la apuesta para intentar recuperar, ¿no? Es algo parecido a lo que hicieron los irlandeses con sus promotores inmobiliarios o la banca alemana con la subprime. Estuvieron comprando más y más y más bonos hasta que el mercado, digamos, cesó porque no permitió el regulador seguir vendiendo, pero ellos seguían acumulando posición. Y a mí no entiendo, quizás es que la banca portuguesa no es capaz de completar las subastas de allí y bajo cuerda pues han llegado a un pacto de oye, cómprame tú una parte porque es que si no me quedo, ¿sabes? No sé, algo de eso tiene que ser. Bueno, esto incluye todo, incluye deuda, incluye préstamos a empresas y familias portuguesas, incluye todo este dato. No sé, es francamente... A mí, yo creo que una vez ya lo he comentado en la tertulia con vosotros, para mí Portugal nunca ha tenido posibilidades de salir de esta, porque en el negocio que yo conozco, que es el inmobiliario, cuando aquí estábamos en plena burbuja, con el dinero más barato que hemos tenido nunca, jamás, aquí y allí, o sea, en cualquier sitio, ¿no? Y aquí íbamos como un tiro, era lógico. Bueno, pues aquella economía estaba muerta. El sector inmobiliario portugués no era nada atractivo para invertir. Las operaciones que se miraban en aquella época por la zona de Lisboa o de Algarve es que no eran nada interesantes, ¿no? Aquello era, ya en aquellos años en los que en teoría había dopaje para poder crecer, Portugal estaba parado, pues imagínate ahora, ¿no? Con los mercados cerrados de crédito, pues no tiene ninguna posibilidad. Y por lo que yo sé, la legislación laboral de allí, por algún empresario con el que he hablado, es terriblemente favorable al empleado, de manera que no favorece tampoco dinámicas flexibles de contratación. Es un país muy complicado. Yo creo que no tiene ninguna solución, al igual que Grecia. No sé los demás. Irlanda parece que puede salvarse. Irlanda yo creo que sí, porque es un centro de interés muy importante para Estados Unidos, sí. Yo Irlanda sí la veo que se pueda salvar, simplemente en lo que refleja en el mercado, o sea, su gráfica, el índice, pues desde la zona de mínimos ha recuperado unos niveles y ha roto una directriz bajista importante, cosa que en otros mercados la tendencia es cada vez ir más abajo, ¿no? O moverse lateralmente como está haciendo España durante meses. Entonces, sí, yo efectivamente Irlanda, pues como están hablando ahora del nuevo milagro islandés, que también o sea, fue de las primeras en caer, pero vamos, la recuperación en Islandia es también meteórica. Otro país en el que Estados Unidos tiene muchos intereses, Islandia. Claro, pues estas cosas ayudan, efectivamente. Entonces, que recordemos la base que tiene militar tan importante que tiene allí Estados Unidos. Es un país muy pequeño, a Estados Unidos le interesa que Islandia funcione bien. Islandia es Getafe en términos de población, o sea, con eso ya... Claro, es que es fácil resolverles el problema, simplemente con una pequeña inyección tocan a mucho, efectivamente. Sí, esta es la cuestión, es como el caso irlandés, pues bueno, pues no sé si será Getafe, pero será Madrid, yo que sé cuánto, ¿no? Pues sí, más o menos. Entonces estamos hablando de cosas que a lo mejor son fácilmente, pero claro, Grecia tampoco es mucho más grande y desde luego no tiene remedio, pero es todo esto que estamos hablando, ¿no? Estamos aquí sumando factores negativos que hacen un todo bastante negativo, al que es difícil encontrar. Lo que pasa es que claro, en estos desequilibrios parece mentira que haya podido todo meterse en la bolsa común de un euro único para todos. No, ahora claro, pues esto es lo que salta por los aires, que bueno, pero que estos griegos se aferran a no salir de ahí, ¿no? Y no sé si es el camino acertado para ellos. Yo no echaría tanto la culpa a la moneda como a los banqueros, ¿no? Como han asignado capital de un modo bastante deficiente, ¿no? Como han prestado, tomando como el diferencial como algo igual, cuando eso no tenía mucho sentido, ¿no? Nunca lo tuvo. Tú no prestas igual, incluso dentro de un mismo país, a la zona del campo de Gibraltar con un paro tan alto que pues con las zonas más industriales del País Vasco, ¿no? Y con Europa debería haberse hecho eso. Yo creo que los banqueros de las zonas excedentarias han tenido
mucha culpa y están saliendo de rositas con este esquema de rescates en los que se nacionalizan los problemas, se colocan en forma de deuda soberana y el bonista sale prácticamente intacto, excepto en el caso griego, ¿no? Sí, pues los bonistas, los banqueros de las zonas portuguesas periféricas, realmente yo lo que veo es que hicieron pues más o menos lo que se podía esperar de ellos que hicieran, es decir, ampliar su negocio hasta el límite, porque para ellos era un negocio extraordinario, todo el asunto de la burbuja inmobiliaria, mirando con las anteojeras que iban ellos, claro, me estoy refiriendo, que ahí yo creo que aparte del... Sí, perdona, José Luis. No. Que creí que me estabas diciendo algo. No, pues que aparte de lo que estaba, del problema de los banqueros de las zonas excedentarias, como tú decías, pues Alemania, Holanda, Austria, que ya sabemos, Suiza, que ya sabemos cómo actuaron y la inmensa deuda que tienen con estas zonas periféricas, pues yo creo que también tenía que haber actuado el regulador de las zonas periféricas. Aquí el Banco de España tenía que haber actuado y haber dicho, oiga, pero ustedes qué están haciendo, cómo van a expandir ustedes su balance de esta manera. Claro. Sí, no, como si fuera un país en vías de desarrollo, ¿no? Creciendo el crédito al 20 o al 30%, además sabiéndolo. Hay un artículo del 2003 en El País de Miguel Ángel Fernández Ordóñez que se llama El legado de Rato, en el que ya pone sobre la mesa y diagnostica todo más que vamos a tener. Es decir, sabían lo que ocurría. Es cierto que si vía precios el crédito que te dan es muy barato, pues yo creo que estás casi obligado a tomarlo, ¿no? Pues era un chollo de intereses reales negativos, pues es un problema del que te da el préstamo. Pero claro, el lunes próximo publico en el blog un post hablando un poco de todo esto. Uh-huh. Y bueno, no, tampoco lo quiero adelantar, pero el tipo de cambio que se estableció a la entrada en la moneda única, hablo del caso de español, de los demás no lo sé, es un tipo claramente intervenido y una peseta claramente sobredevaluada. Y eso es parte de culpa de casi todo lo que nos ha pasado. No es, evidentemente eso no exculpa la actitud del Banco de España, ni las responsabilidades de Mafo, ni de Caruana en su momento, pero hay mucho que ver en esto, mucho, ya lo veréis. Yo no lo entiendo muy bien, José Luis, porque la peseta la verdad es que estuvo flotando ahí desde la última devaluación del 95 y estuvo aguantando con el tipo de cambio, tampoco hubo ataques ni nada. No estuvo flotando, estuvo siendo intervenida permanentemente. Ya entiendo, o sea que tú crees que es un tipo de cambio artificial que mantuvieron ahí después de la última devaluación. Exacto, es decir, ellos como vieron que la devaluación nos había venido muy bien para mantener un nivel de exportación y para todo esto, el Banco de España empezó a comprar divisas a mansalva, como no había hecho nunca. Ya entiendo. Y hemos batido, en esos años, tuvimos en los récords históricos de divisa en España, ¿no? Pero es que luego además hubo un segundo incentivo que ya terminó de rematar la faena, y es que para entrar en la Unión Monetaria necesitábamos estar 2 años con estabilidad, que no podía fluctuar más de, no recuerdo si era un 5 o un 10%. Y entonces ya fue la gota que colmó el vaso, es decir, a partir de ahí ya, si ya habían estado manteniendo artificialmente baja la moneda, en el momento que te dicen, oye, que durante 2 años no puede tampoco moverse, pues ya echas toda la carne en el asador y aguantas la moneda para que entre con ese nivel, ¿no? Entonces, claro, esa sobredevaluación, en el momento que la moneda única entra en vigor, se solidifica. Pero las diferencias existen, ¿no? Y por eso, cuando bajan los tipos de interés a nivel Banco Central Europeo, aquí se generan tipos negativos porque tenemos una inflación más alta, claro, como corresponde con una moneda sobredevaluada. Entiendo, claro. Claro. Y mientras que en Alemania o en Francia no sucede eso, no hay tipos negativos. Claro. O sea, que tú la culpa de la elevada inflación que tuvimos en respecto a otros países la achacas al tema del intervencionismo sobre el tipo de cambio en los años previos a la moneda única, ¿no? Exactamente. Si hubiéramos entrado con un euro igual a 100 pesetas, que es un ejemplo para redondear fácil,
nos hubiera ido muchísimo mejor estos años. Entiendo, claro, hubiera provocado tensiones deflacionarias sobre la economía, ¿no? Claro. Y no hubiera habido ese problema de pérdida de competitividad por el... Ya te estoy entendiendo por dónde vas. Sí, no, vamos, suena perfectamente razonable lo que estás diciendo, sí. No sé, yo qué piensas tú, Andrés. Lo podréis leer, ¿eh? Lo leeremos con interés. Consultaremos, sí, efectivamente. Y lo comentaremos por las redes. Sí. Y luego lo que has comentado de Fernández Ordóñez, todo el que le conoce sabe que, bueno, que ya a nivel ético se puede discutir de él lo que se quiera, porque, bueno, evidentemente no parece que sea un espejo de vamos, en el que reflejarse, ¿no?, a nivel de conducta, pero un hombre inteligente y un buen economista, todo el mundo sabe que lo es. Entonces él obviamente sabía lo que había, y si no reguló la burbuja crediticia que se estaba formando, fue porque no le dio la gana. O sea, directamente él estaba obedeciendo a los intereses del partido, que ellos lo que querían es que la economía fuera bien para volver a ganar las elecciones de 2008, y claro, él no iba a cortar la fiesta, porque claro, regular eso hubiera sido meter a España en la recesión. Pues que tenía que haber pensado en las elecciones del 2011 también, ¿no? O sea, que yo creo que ahí no tuvo en cuenta que a un gobernador del Banco Central se le dan 6 años, me parece que son, para que sea autónomo, ¿no? O sea, se ha equivocado en su juicio. Sí, como yo creo que Fernández Ordóñez él tenía autonomía, como bien dices tú. Él, si el gobierno hubiera querido destituirle, él hubiera podido acogerse al Banco Central Europeo, a Trichet, y no se hubieran atrevido con él. O sea que yo creo que él es el responsable fundamental, porque claro, ¿qué te puedes esperar del partido que está en el poder? Pues que siga la fiesta. No van a decir, oiga, pues aquí vamos a apagar la música y llevarnos las bebidas cuando está todo el mundo divirtiéndose, ¿no? Eso no lo van a hacer. O sea que ahí yo creo que Fernández Ordóñez es el principal responsable de lo que ha pasado desde mi punto de vista, porque él tenía la posibilidad de hacerlo y no se hubieran atrevido con él, pero bueno, es lo que había. Sí, no se puede reescribir desgraciadamente el pasado, pero que cuando digan que esto nos pilló de sorpresa, que fue un problema originado en Estados Unidos y que aquí no sabíamos nada, pues se miente de manera descarada, ¿no? Ahí está la hemeroteca y deja todo muy claro, ¿no? Volviendo a este repaso que estábamos haciendo de los países periféricos y esta imagen tan negativa que estábamos teniendo de Portugal o de Grecia, me gustaría apuntar que el Financial Times, que nos ha elogiado en las últimas semanas, empieza a decir cosas que no son cosas que digamos cuatro frikis aquí, ¿no? Que España está entrando en una recesión, en una espiral de deuda y deflación, ¿no? Es decir, sí, lo que tanto se dice aquí en estos programas del colectivo Burbuja empieza a decirse en medios tan serios del calibre del Financial Times. Ojo con la imagen que tengan de nosotros fuera, porque esto se añadiría a este escenario de tensión que yo preveo para final de año. Mira, en esa misma línea vuelvo a ver hoy otra vez en el IBEX caídas aparatosas de determinados valores. Ayer estaba comentando la de Gamesa, que no sabía, pero ahora al hilo de lo que está comentando Andrés estoy viendo clarísimamente la razón de eso. Probablemente pues son salidas de capital extranjero. Hoy está cayendo Indra un 8%. Es que, o sea, no estamos hablando de un banco, de no sé qué, estamos hablando de empresas en las que yo creo que hay importantes en sus núcleos duros de inversores, importantes grupos extranjeros y que están saliendo. La caída de hoy de Indra de un 8% no la puedo achacar porque no veo ninguna noticia relacionada que le pudiera perjudicar, igual que no la vi ayer en Gamesa. Estaba bien, justo al contrario, viendo noticias favorables de inversiones en el offshore, o sea, el gobierno británico muy interesado en Gamesa para sus instalaciones offshore en la costa de allí de Edimburgo.
y entonces estoy viendo efectivamente que todo este escenario tan negativo que se ve para España se está reflejando evidentemente en empresas que un día tras otro están ahí marcando unos niveles de cotización, o sea, unas caídas en los precios pues muy abultados. Ayer Iberdrola caía, hoy Iberdrola sigue cayendo, Iberdrola no para de caer, en fin, las salidas son, por ejemplo, Gamesa esta mañana ha empezado subiendo un poco, pues en un rebote técnico de la caída que tuvo ayer, pero se apunta otra vez a las caídas, que son moderadas ahora, pues es lógico dentro de la aparatosa caída que tenía ayer. Pero esto estoy hablando de hoy, estamos hablando de ayer, pero antes de ayer también estábamos con un comportamiento extrañísimo del IBEX, porque no es tan extraño al final, porque te das cuenta que en este escenario que estamos viendo, pues efectivamente la gente está considerando que no es un sitio donde esté la inversión, ¿no? Lo de Indra es espectacular, ¿no? Porque además es una empresa que yo creo que factura bastante fuera de España, ¿no? O sea, que tiene proyectos de ingeniería por todo el mundo y una oscilación del 8% es una cosa que es difícil de entender, ¿no? Después de todo, Gamesa, pues bueno, se puede ver afectado por el recorte de las renovables en todo el mundo, de las subvenciones, pero lo de Indra me deja muy sorprendido. Ya, pero Gamesa igual, o sea, sus precios, uno analiza su histórico, efectivamente están por los suelos, pero la salida, o sea, la caída ayer en una coyuntura de noticias favorable, esa caída tan abultada, sí, para mí sigue sin tener sentido, si no es porque riesgo país, ¿no? Sí, salidas del capital extranjero, sí, eso desde luego es justo lo que peor nos podría venir en estas circunstancias, y solo se podría explicar por eso que comentabais vosotros dos antes, ¿no? Que el entorno internacional pues no deje de ser favorable para España y toda esa ayuda que hemos tenido con las exportaciones, el incremento de exportaciones tan fuerte que hubo el año pasado y el incremento del turismo, pues dejemos de tenerla, ¿no? En Bruselas sigue sobre la mesa el plan del euro a dos velocidades, el euro A y el euro B. Yo creo que algunos inversores no olvidan eso que se dijo hace unos meses y que parece que hemos conjurado, y yo creo que no conviene tampoco que España e Italia vayan juntos de la mano a hacer declaraciones, a pedir más relajación, porque eso es dar pábulo a ese euro de dos velocidades. Sí, eso, pero claro, ellos lo que están viendo es que no son capaces de sostener esto mínimamente como les obliguen al ajuste, es lo que me parece a mí. Pero bueno, pues en fin, si no tenéis nada más que añadir, yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Que ya hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto. No sé si quieres comentar algo más, José Luis. Nada, no, yo creo que hemos dado un buen repaso a las cosas. Solamente decir un pequeño inciso, porque como no hemos hablado del tema y estos días la gente también, imagino que habrá estado pendiente del asunto, es que estoy bastante de acuerdo con la propuesta que ha hecho de Guindos, que luego tendrá que detallar, pero en principio me ha parecido bastante sensata, acerca de la dación en pago. No me voy a extender ahora, pero creo que el buen camino es ese, el incentivo fiscal. Pues si quieres hablamos lo hablamos otro día. Pues sí, hablamos. Interesante, porque yo tenía ahí un mar de dudas sobre la medida y lo seguiré con interés. Sí, además tenemos ahí el privilegio de contar contigo, ¿no, José Luis? Que yo creo que puedes dar una opinión muy solvente en este asunto. Bueno, pues esperamos lo que nos vayas a contar. Vueltas, ¿no? Y lo he pensado mucho en los últimos meses, o sea que he leído muchas cosas también, y oye, creo que tengo un criterio y puedo dar un poquito más de perspectiva, ¿no?, sobre el tema. A ver qué nos cuentan hoy en el Consejo de Ministros, ¿no? Porque de momento lo que había era una propuesta del grupo de Izquierda Plural y un comentario a esa propuesta con un código de conducta. De ahí a algo que podamos ver en el banco y que las familias puedan firmar todavía está lejos, pero es muy buena medida, ¿eh? Yo aplaudo que tengamos ese problema en el foco, porque es lo más urgente con una reforma laboral como la que tenemos encima y con un escenario de recesión tan profunda como la que tenemos delante. Muy bien, pues nada, si queréis nos vamos despidiendo ya.
Muchas gracias, Ismael. Gracias a ti y un saludo a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vosotros. Otro día. Muchas gracias, José Luis. Nada, hombre, a vosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja, que esperemos que hoy se hayan entretenido con nuestro programa y sobre todo que les haya valido para informarse, que es para lo que están estos debates. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.